Hoy la ciudadanía está cansada de la política, está cansada de la inflación de promesas que son generalmente incumplibles y la política se ha fagocitado a sí misma y eso hace que el que venga de parte de la oposición tiene mucho más argumentos. No se diga más por Top Latina. Julián Canarek, quien es el socio director de Ciudadana, una empresa especializada en comunicación ciudadana, política y gubernamental, y uno de los rockstars de la asesoría política. Bienvenido, Julián. Bienvenido, Julián. Porque ahora empieza el ciclo de que ya pasaron muchas elecciones, ahora hay que analizar los cadáveres, entonces. Bienvenido. Muchas gracias. Ningún rockstar, un trabajador de esto que hacemos con pasión para poder ayudar en los procesos electorales y postelectorales de Ciudadana para todo el continente. Que por cierto, se habla mucho de las victorias y es lo que más se celebra, pero poco se analiza del que perdió, por qué perdió o cómo mantener ese poder o ese porcentaje que logró obtener, cómo poder mantenerlo en el tiempo y que esa cuota no se desvanezca. Claro, cómo capitalizar la derrota. Sí, vivimos una época... Atención, Guillermo Moreno. Qué bárbaro. Vivimos una época que tiene una doble condición. La primera es que se electoralizan todos los procesos, o sea, vivimos prácticamente en campaña los periodos electorales y los interelectorales, pero al mismo tiempo la profesionalización de la comunicación y la política está mucho más fuerte durante las campañas. Es cuando hay recursos, cuando la gente le presta mucho más atención a la política. Entonces, creo que hay que trabajar muchísimo más en esos procesos, sobre todo las oposiciones que tienen todo a favor. Hoy, esto lo he dicho muchas veces estos días, las oposiciones tienen, desde el punto de vista de la coyuntura y de las condiciones algorítmicas de atención de la ciudadanía, muchísimo más para crecer y para atraer la atención que los gobiernos hoy en día. Y esto rompe el paradigma histórico, sobre todo en Latinoamérica, de que quien tenía el aparato del Estado tenía los recursos, la centralidad mediática, la capacidad discursiva para entablar diálogos que le permitieran llegar después al próximo proceso electoral de una mejor manera. Hoy la ciudadanía está cansada de la política, está cansada de la inflación de promesas que son generalmente incumplibles y la política se ha fagocitado a sí misma y eso hace que el que venga de parte de la oposición tiene mucho más argumentos para conectar rápidamente con el enojo, la indignación de la ciudadanía. República Dominicana es una excepción en América Latina, que junto con El Salvador y México son los únicos países donde el oficialismo se ha reelecto en los últimos 4 años. De las últimas 25 elecciones, Sí, pandemia. 21 la ganaron las oposiciones. Tú vienes, Julián, de un proceso electivo en Panamá, donde digamos que tu cliente quedó en segundo lugar, Lombana. Sin embargo... Ricardo Lombana. Sí. Sin embargo, más que el tema del segundo lugar, es el hecho de cómo creció y cómo pasó prácticamente de ser un outsider o un político muy poco conocido a convertirse hoy en la segunda fuerza política de Panamá, a recibir una buena cantidad de recursos por el financiamiento público, es decir, se convirtió en una fuerza. ¿Cómo trabajar un escenario como ese? Bueno, básicamente más allá de las características propias del proceso electoral, lo que nosotros trabajamos generalmente es los vínculos con la ciudadanía en un continente con una pirámide poblacional fuertemente joven. Yo vengo de un país uruguayo que rompe eso. Uruguay tiene una pirámide poblacional invertida, parecemos un país europeo lleno de viejos. Sí. Tal cual, tenemos una pirámide poblacional, tenemos más defunciones que nacimientos, pero en América Latina eso no pasa. Y la conexión con las audiencias empieza a tener otras características. Tiene hace ya muchos años, pero definitivamente el tipo de vinculación que generalmente es emocional con los votantes, con los electores, con las audiencias, corre por otros lados. Esos lados por los que corre son generalmente digitales. En nuestros procesos electorales, incluido, lo que nosotros potenciamos
es ir a donde la ciudadanía está, porque la política suele molestar, porque quiere atraer la atención para pedirte una sola cosa, que es que los votes. Vota por mí. Julián, pero mira, yo estoy viendo una tendencia. José Gregorio traía el caso de Panamá. Conozco muy bien el caso de Panamá. No tanto como tú, que trabajaste allá en el proceso, pero lo conozco muy bien. Y haciendo también el paralelismo con la situación en Estados Unidos. ¿Cómo se explica que candidatos como un Donald Trump, con todo el tema de lo que se le señala, los supuestos pagos estos para ocultar el tema con la joven esta, en el caso de Panamá, un expresidente acusado de casos de corrupción muy fuertes, prácticamente condenado, o sea, el hombre tuvo que interrumpir la campaña, meterse exiliado en una embajada, y entonces sale otro candidato puesto por él mismo, que es el que termina ganando. Entonces, ¿cómo se explica que personas que están directamente señaladas de casos terribles de corrupción sean los que terminan ganando igualmente en una población? Cuando yo digo que las campañas son emocionales, siempre pensamos en un candidato apuesto, simpático, empático, cercano, que se agacha a saludar a los niños en los mítines. Y en realidad las emociones pueden ser esas que son todas positivas o la indignación y el miedo. Me parece que lo que está sucediendo es que las sociedades están enojadas. Y el estar enojadas las hace ir cambiando continuamente la opción política que gobierna o la que van a elegir, porque la anterior no nos solucionó lo que nos venía a solucionar. Entonces, ese enojo, quien mejor pueda captar y convertirlo en intención de voto, hoy está empezando los procesos electorales con una ventaja, porque además son oposiciones. Sin importar que soy un ladronazo. Ya, lo que pasa es que creo que hay un debilitamiento tal de las expectativas, que es si alguien, hay como otra condición que me gustaría después también mencionar, pero es que si alguien hizo que las condiciones de vida parecieran mejores en algún momento, todo el resto independientemente no haya sido vía ayudas, dádivas. Bueno, ahí es una cuestión que la población es rehén de esa situación. Qué mejor caso que el caso de Lula, que estuvo en prisión y luego por temas de corrupción y es actualmente presidente de Brasil. Entonces, es complicado. A mí me gustaría saber, Julián, con relación a la abstención. En América Latina y creo que también en el mundo estamos viendo la tendencia a mayor abstención. Es parte de la desconfianza que tiene la ciudadanía con respecto. Entonces, ¿cuáles son esos mecanismos que deben tomar los partidos políticos para retomar la confianza de la ciudadanía y reducir los niveles de abstención? Bueno, es una pregunta hermosa y difícil. Yo creo que es un desafío civilizatorio. El compromiso de la ciudadanía con las democracias en su conjunto es uno de los desafíos que además no estamos viendo, porque ante la inminencia de los procesos electorales para el sistema político en general es mucho más urgente tratar de ganar esa elección que decir, bueno, necesitamos que vote mucho más gente, porque cuanto más gente... Y eso va fluctuando. En las elecciones europeas del domingo pasado votó muy poca gente. En las elecciones, yo vengo de un país donde el voto es obligatorio, pero es históricamente obligatorio. Estas cuestiones hacen a que nos preguntemos qué está pasando con la política. Y me parece que viene todo de que las preguntas están conectadas. Hay una decepción con la política en su conjunto, y esa decepción con la política en su conjunto tiene una cantidad de consecuencias. Una de ellas es que aparezcan outsiders, porque total probamos con A, probamos con B, probamos con C, todos ellos vienen de partidos, vienen de la historia de la política, nos gobernaron durante décadas y décadas, vamos a elegir a alguien que viene totalmente de afuera y que podría implicar un riesgo, o que se anima a decir cosas que nadie diría en la política hace algunos años. Otra de las consecuencias es que ganen las oposiciones, o otra de las consecuencias es que la gente no vaya a votar porque no le interesa participar de un proceso donde le prometen algo que después nadie cumple. Entonces, ante el desprestigio general de la política en su conjunto, van cayendo los niveles de participación, pero hay que hacer un trabajo que deben ser previos. No podemos llegar a 6 meses de las elecciones y decirle, es muy importante que votes. Siempre hablamos de Donald Trump precisamente por el proceso
en el que se encuentra este proceso judicial. Sin embargo, me gustaría saber cuál es tu opinión sobre lo que está ocurriendo con Joe Biden, que parecería que va en declive con gran parte de la población estadounidense. Bueno, efectivamente están ante un desafío enorme. De perder las elecciones estaríamos nuevamente ante un hito histórico, que es que 2 veces seguidas no se reelige un presidente en Estados Unidos. Y para mí esto también es un síntoma de estos tiempos donde la ansiedad de los resultados siempre termina mostrando que la época ha cambiado. Biden es un señor muy mayor en un país con muchísimos jóvenes, y además en un país donde su contendiente entendió el tipo de narrativas que prenden. La izquierda, la centroizquierda, los demócratas tienen un desafío que es entender de mejor manera cómo convertir su representatividad y algunos indicadores. Si uno mira fríamente, si uno le mostraran sin decirle de quién son los indicadores de gestión de Biden, diría, pero este es un presidente exitoso que seguramente se va a reelegir. Las tasas de empleo, el crecimiento, la inflación, una cantidad de desafíos con los que quienes hablamos de política convivimos, que además durante la pandemia eran desafíos enormes, han terminado, en realidad, el problema es que con la participación dispar entre cada uno de los procesos electorales se puede activar que vaya a votar una cantidad de gente que está indignada. Entonces, si uno puede activar la indignación, lo que hace es fidelizar al votante propio para que se movilice realmente. Y ahí Trump, en su victimización, en su imputación, y sobre todo en algo que ha cambiado, ha mutado. Nosotros estábamos acostumbrados históricamente a que la contracultura, el desafío al status quo era la izquierda. Hoy es la ultraderecha. Sí. Y personajes como Trump lo que saben hacer es decir, bueno, Trump ha dicho algo que si nos detenemos un minuto a pensarlo es paradójico. Es decir, la persona con mayor poder en el mundo denunció desde el cargo de mayor poder en el mundo que le habían robado unas elecciones. ¿Alguien con sentido común cree que a un presidente en ejercicio de Estados Unidos se le pueden robar unas elecciones? Bueno, él convirtió eso en una causa, que es una causa más comunicacional que jurídica. No es jurídicamente plausible, es muy difícil, ha perdido todos los juicios a los que se presentó, incluso le han hecho juicios por otras cosas, por esa causa y por otras causas, la insurrección, el ataque del Capitolio, una cantidad de cosas que vienen de la misma narrativa, pero el fraude es una repetición que la derecha o la ultraderecha ha utilizado, salvo cuando gana. Sí. Nadie dijo, en las elecciones europeas de las que hablábamos hace poco, hace unos días, nadie dijo fraude. Pasó lo mismo en Brasil con el contendiente de Lula. Hizo exactamente lo mismo porque van de la mano con las mismas técnicas de Trump. Ahora, tú señalabas algo que es quizás un proceso cíclico. Y es el hecho, y quizás tú lo conoces mejor que nadie porque trabajaste muy de cerca con uno de los presidentes rockstars de la izquierda en su momento, que fue Pepe Mujica. Y en ese momento la izquierda vivía como una especie de grandes hitos con Evo, Correa, Obama, ¿verdad? En la izquierda americana. El innombrable no, por favor. ese no. Porque ese es otra cosa. Okay. Mujica, es decir, vivimos en la primera parte de esta década ese renacer y esos grandes presidentes que más que grandes políticos eran como grandes personajes. ¿Entiendes tú que eso podría volver a pasar? ¿O cuáles eran las características que en ese momento permitieron eso? Esa época de América Latina está catalogada como una ola progresista. Creo que ahora no estamos en ninguna ola, que es un poco más de cambios frenéticos, en donde el gobierno de derecha que estaba en Chile es sucedido por un gobierno de izquierda porque el de derecha no lo hizo lo suficientemente bien, y en Ecuador gana la derecha, pero era la oposición, no era parte de la derecha que es el gobierno. En Colombia era la derecha, es la izquierda ahora. Aquí era lo contrario. Sí. En realidad lo que hay
en este momento América Latina tiene más gobiernos de izquierda que de derecha, pero yo no creo que sea una ola progresista volviendo. Creo que lo que pasa es que hay un descontento con los gobiernos de turno y eso hace que se vaya cambiando y que los procesos para mí sí son más cortos. Es más difícil que se reelijan los presidentes. Bolsonaro no se reeligió, Lula venía de 2 periodos más 1,5 de Dilma, pero Lula cuando llega a los 4 años va a tener un problema. Y sobre todo, estos presidentes que se convirtieron en íconos o en rockstar, lo que representaban era también características de outsider. Esto de que la mutación del desafío contracultural que estaba en la izquierda, ¿quién más presentado como outsider que Mujica? Un tipo que viene del riñón de la política. Sí. Él era un político, fue todo el tiempo político. Venía de ser diputado, senador, ministro, llega presidente. Son presentados como outsiders una cantidad de personajes que forman parte de la política. Bolsonaro venía de ser durante décadas diputado y fue presentado como un cambio porque es alguien que viene de afuera de la política. No, de afuera de la política no, alguien que hace muchísimos años que está en el Senado. Incluso la campaña de Milei presenta a Milei como un outsider cuando ya hacía 2 años que era diputado. Entonces, hay como una ansia narrativa de presentar a la gente como outsider de la política. ¿Por qué? Porque están muy desacreditados los políticos. Nadie quiere decir, ¿y tú qué sos? Yo soy político de carrera, hace mucho que me dedico a esto, me especialicé en esto para poder hacerlo bien. En cualquier otra carrera, uno diría eso. Con orgullo. Y lo diría con orgullo. Hoy se pretende decir, yo nunca tuve nada que ver con todo eso que es deficitario. Entonces, va mutando. Creo que esta ansiedad de cambio, en la que también nos inducen los discursos que hacemos durante las campañas, o la política de la oposición diciendo todo lo que hace el gobierno está mal. Pará, porque si todo lo que hace el gobierno está mal, cuando vos seas gobierno también te van a decir que todo está mal. Entonces, nunca hay una conversación civilizada, se suben los decibeles, sí. La crispación, la enfrentación genera confrontaciones y no diálogos. Y está bien marcar todo lo que está mal, pero si nosotros hacemos algo que la política nos tiene acostumbrados, que es que las conversaciones mediáticas tienen un tono y después esas mismas personas, ustedes lo ven acá, tienen un debate, se apagan los micrófonos y en realidad se llevan muy bien, como cualquier compañero de trabajo. Ni tanto. Aquí habían 2 candidatos a la presidencia que hablaban de eso, de la antipolítica, de que no eran que iban a acabar con los políticos, y me lo conecté cuando tú decías de que son candidatos que tenían funciones políticas antes, como hay uno que es pastor dilo. Y que fue diputado varias veces y fue director y creo que fue viceministro, y después decía que él iba a acabar con los políticos y que él no era político. O sea, yo creo que ese discurso aquí, afortunadamente, como... ¿Está hablando de Carlos Peña? No cala tanto. Es difícil. Depende mucho de cada una de los contextos. También depende de cómo les fue a los oficialismos. Si vos tenés oficialismos que ustedes vienen de procesos con oficialismos de largo aliento que se reeligieron varias veces. Eso a la política en su conjunto le da determinada estabilidad. Y además no han tenido transiciones que sean problemáticas, o que sean crisis históricas. Alguien que no se anima, que no quiere ir a la asunción que no quiere pasar la banda. En Argentina pasó entre Cristina y Macri, no quiso ir. Trump tampoco quiso ir cuando ganó Biden, cuando tenía que traspasar el mando. Esas cuestiones lo que marcan es no hay ni siquiera una relación en la que podamos convivir en el mismo espacio. Y eso sube los decibelios de las conversaciones, pero sobre todo muestra una actividad humana muy crispada que después, si se cruzan 2 ciudadanos en un bar y votan distinto, no se llevan así de mal. Julián, va a ser como los periodistas de la semanal. Tengo 3 preguntas. Mira, son 2 rapiditas para saber si puedo hacer la tercera. Claro. Y no sé si me lo puedes decir. ¿Tienes algún cliente actualmente en República Dominicana? No. O sea, que tienes libertad de decir cualquier cosa de cualquier partido. Tampoco. Está buscando negocio. Ok, está bien. Pero bueno, lo que puedas decirme. Yo no sé qué tanto conoces lo que ha ocurrido desde el 2020 hacia acá con las organizaciones políticas. El desprendimiento de la Fuerza del Pueblo del PLD, lo que ocurrió en estas elecciones y lo que está ocurriendo hoy día con el PLD, que está en un intento de renovación, pero que pareciera que como que no va hacia una verdadera renovación. Ayer veíamos al expresidente Danilo Medina
presidente del partido, enviando un mensaje calificando de ratas a algunos que han estado tratando, desde su punto de vista, de atacar al propio partido. Tú le ves en las condiciones, según lo que conoces, tú le ves condiciones a una organización como el PLD de poder renovarse aun cuando las autoridades máximas del partido sigan siendo las mismas de las últimas décadas. Es un desafío que coincide con un montón de características de diferentes países. El PRI en México tiene un desafío de haber gobernado prácticamente durante toda la historia de ese país y ahora los niveles más bajos. el PRD en Panamá viene de gobernar 5 años y votó su peor votación en la historia. O sea que es una característica común que debe ser la más común de las características de la política actual. El ejercicio del poder desgasta muchísimo. Y desgasta tanto que esta inflación de propuestas, de promesas que se hacen durante las campañas, hacen que después los niveles de votación de partidos como el PLD no solo fueron bajos cuando salió del poder, sino que siguieron más bajos 4 años después. Todos esos partidos están en desafíos. Esos partidos se explican por una lógica latinoamericana de caudillismo que no se puede decir que no existe más, porque estos grandes líderes que nosotros, de los que hablamos, López Obrador, Milei, Mujica, Bolsonaro, Trump, son caudillos, pero son caudillos del siglo XXI, son caudillos distintos, que saben abrazar sus causas con narrativas y en algunos lugares donde rinden esas narrativas entre juventudes que están dispuestas a acercarse a la política. ¿Qué desafíos? Pero perdón, no me quedó claro. ¿Se puede renovar un partido, quitémoslo del PLD, se puede renovar un partido manteniendo a la cabeza a quien lo llevó al fracaso? Exacto, a quien lo ha llevado al fracaso, desde afuera por lo menos. Hay casos y casos. Si uno diría Trump hace 4 años, todos hubiéramos dicho, este tipo hizo que el Partido Republicano cometa el mayor delito de su historia, que es decir que unas elecciones fueron ilegales. Lula estuvo preso y era la cúpula y los defensores de Lula dirán, esto fue lawfare, en realidad le quitaron todos los cargos y van a enjuiciar ahora a quienes lo enjuiciaron porque era un juicio político, pero ahí está Lula siendo presidente. Entonces yo te puedo decir, cambiar la narrativa. No. Y Lula está ahí. Yo te puedo decir no, y Mujica, que tiene 90 años, no se va a presentar en Uruguay en las elecciones, pero si se presentara no sé si las gana, pero tampoco se haría una mala presidencia, una mala elección. Cristina Kirchner en Argentina, no hay ningún líder del kirchnerismo que tenga la intención de voto y ella sí ensayó algunas soluciones para su post. Claro. Se corrió, fue candidata a la vicepresidencia. Son desafíos disímiles. Para mí, tiene mucho que ver con la coyuntura de cómo lo hacen tus otras fuerzas y también en este proceso en el que una fuerza que explica la historia de un país durante muchos años no solo tiene un problema de votación, sino que tiene un problema de fragmentación. Para mí el más grande, el que inicia todo eso, es la fragmentación. Cuando vos tenés una fragmentación de tu fuerza, bueno, ahí empezás con el primero de los problemas. Y además el segundo es que la gente entiende que tu última gestión no fue tan buena. Pero también la gente tiene una memoria corta y luego pasan otros. Esa frase que dice, otros vendrán que bueno me harán, es que si el otro lo hizo peor, te empiezan a valorar de maneras distintas. Yo creo que la política en América Latina tiene que tener caras jóvenes, pero porque me parece que la ciudadanía joven necesita una renovación para poder dialogar con la política de una manera más cercana. No son esos mismos que estuvieron siempre y que nos van a seguir gobernando con las mismas tácticas y formas de... Creo que la renovación le hace bien a las democracias. También está comprobado fácticamente que hay un montón de lugares donde hay partidos que los daban por muertos y los vemos volver al poder. Creo que alguna forma de renovación tienen que encontrar y sobre todo autocrítica, si no, no tienen cómo hablar.
con la ciudadanía. Bueno, te iba a preguntar ya rápidamente, que nos tenemos que ir. Luis Abinader no solamente gana la reelección, sino con un Congreso absoluta mayoría. Tiene los desafíos de las grandes reformas que él mismo ha propuesto, pero tiene la imposibilidad de la Constitución de poder repostularse y está en un partido donde ya al menos más de 15 personas han decidido ir por la presidencia. ¿Cuáles son? Públicamente. Públicamente, sí. 15. ¿Cómo ves ese abanico de temas que se le presentarán a Luis Abinader? Para empezar apurado, 15 personas que digan antes de que empiece el segundo mandato, ya sabes, que quieren ser candidatos, me parece que lo que demuestra es un gran riesgo. Abinader tiene un apoyo popular muy alto y unos niveles de aprobación excepcionales para América Latina. Esos niveles de aprobación excepcionales pueden empezar a verse amenazados si la ciudadanía entiende que la maquinaria que tiene que ocuparse de gobernar ya está pensando en qué va a hacer dentro de 4 años. Te elegimos Dios para mío. que empieces en agosto y ya me estás diciendo qué vas a hacer dentro de 4 años. Ese es un riesgo muy grande, no solo para su legado, sino para su gestión. Todos los que hemos nombrado, que estuvieron muchos años en el poder, empezaron a perder cuando empezaron a pensar cómo hacían para perpetuarse en el poder. Y Ay, perpetuarse Dios en el mío, poder no estoy hablando de la persona, estoy hablando de los partidos. Ajá. Piensen, ustedes recién hablaban del PLD. ¿Cuáles son los problemas que enfrentó el PLD? Que es la sucesión. La sucesión fue uno de los grandes problemas Así que es. terminó por generar esa crisis. Y si no lo ven de manera temprana, lo que puede pasar es que, no el presidente, que no creo que no esté concentrado en gobernar, pero si quienes tienen que cogobernar con él ya están pensando en cómo ganar las Ay, Dios elecciones mío. de procesos que son dentro de Fuerte. muchos años, la señal que le dan a la ciudadanía es esta que genera el rechazo, que es, todavía no empezaste a trabajar y ya estás pensando en tu próximo trabajo. Así mismo. Coincidimos en eso, Julián. Nos quedamos fríos todos aquí. Bueno, Ay, yo sí bobo. quería saber, Julián, con relación al presidente y las 12 reformas que él está proponiendo. Él ya informó que la primera es la constitucional. En nuestro país tenemos, desde que escuchamos constitución nos asustamos, porque 32 veces se ha modificado nuestra constitución y 29 han sido presidentes queriendo perpetuarse en el poder. Y aparte de eso, son otras muy fuertes para la ciudadanía y para la economía dominicana, como la reforma fiscal, entre otras reformas que se quieren hacer. ¿Cómo tú ves este ambicioso plan del presidente Abinader de en su último mandato hacer estas 12 reformas? ¿Tú crees que va a ser posible? Gozamos de estabilidad, pero son cambios importantes. Primero que nada, una aclaración de que no conozco tanto el contexto, sería un atrevido si digo con profundidad qué es lo que va a suceder. Los procesos de reforma son desgastantes para los gobiernos, sobre todo porque traducir por qué es necesaria la reforma para la ciudadanía es muy difícil y los resultados de esas reformas, que algunas de ellas son muy necesarias, se ven muchos años después, sobre todo las Así fiscales. es, así Las fiscales implican un gran esfuerzo, las fiscales, las jubilatorias, un gran esfuerzo de la población que no tiene resultados concretos hasta dentro de muchos años. Entonces, asumirlos son procesos de gran valentía, crea lo que crea uno sobre lo que se está asumiendo, pero también son muy difíciles de sacar de la agenda pública mientras se tiene que estar gobernando. Entonces, convencer a la ciudadanía, a los mercados, de que mientras estamos haciendo estas reformas que son necesarias y que las prometimos en campaña, todo va a seguir sucediendo de manera correcta, puede tener como un desacople entre lo que está pasando en la realidad y lo que uno empieza a ver de la política. Si el presidente logra los niveles de desempleo, trabajo en la economía, que lo hicieron reelegirse, va a poder hacer esas reformas con tranquilidad. Si no, va a tener grandes desafíos, que sucede en cualquier lugar donde uno se embarca en cambios estructurales que son un legado a futuro. Y después la amenaza de para qué se hacen las reformas constitucionales en América Latina es una historia. Pero eso
creo que en la historia puede dejar a quienes lo hagan de manera Y lo hagan responsable, también le deja un legado que si no es reformar la Constitución para poder, para mi beneficio personal, les permite también decir, bueno, yo cumplí con estas reformas que tenía que hacer, y ahí está el país con mejores instituciones. Yo creo que no hay que tenerle miedo a las reformas constitucionales, las prefiero ordenadas, integrales, pensadas y no coyunturales. Chile hace 8 años que no puede terminar de resolver cuál es su nueva constitución, porque ante problemas emergentes de la ciudadanía, la política le respondió en conjunto, bueno, hagamos una nueva constitución. Y cuando le fueron a preguntar a la ciudadanía cuál, pasó esto que yo les describía antes, que es, formaron el Consejo Constituyente y ganó la izquierda, propusieron una Constitución, perdió 2 veces. Es como un proceso en el que nada de lo que me propongas lo voy a votar. Voy a votar siempre la oposición. Ajá. Entonces, son procesos en los que si se incluye a la ciudadanía, que a mí me parece que es lo mejor, también hay que saber qué le estamos preguntando a la ciudadanía. Porque así como yo sé de campaña, los juristas constitucionalistas saben de constitución. Entonces, hay grados de especialización que debemos dejárselos a quienes saben más. Julián, hemos debido terminar hace 9 minutos, pero como ya nos pasamos 9, vamos a 11. Exacto. Con el perdón de Anabel. Julián, el presidente Abinader ayer una vez más reiteró que prácticamente estás harto de que le digan que lo que quiere es repetir, y para eso la reforma constitucional. Y una vez más dijo que él el 28 se va y que él no va a cambiar esa decisión, y que por qué la gente cree que no hay más personas que lo puedan hacer igual o mejor que él. Un presidente que está empezando su ejercicio, su segundo ejercicio, quiero decir, y que se supone que es el último y él mismo lo está reiterando, eso anunciarlo desde ahora mismo, apenas no ha empezado ni siquiera la segunda gestión, asume en agosto. Complicado. El decirlo de esa manera en este momento, ¿le facilita o le complica el camino para lograr todas las reformas estructurales que él quiere lograr, anunciadas por él no ahora, sino en la campaña del primer periodo? Él dijo siempre que él quería ser un presidente reformador, y desde el día 1 planteó todas las reformas que ahora quiere llevar adelante. ¿Eso le facilita o le complica el camino para lograrlo? A mi entender le facilita y lo legitima. Es decir, yo no quiero reformar el poder para quedarme en el poder. Y es algo que creo que en América Latina, donde estamos acostumbrados a que se reforman las constituciones para el que venga después no sea otro que yo, lo que hace es decir, no, verdaderamente quiero hacer esto, no me quiero quedar, no me voy a quedar. Muchos han dicho no me quiero quedar, no me voy a quedar, pero tampoco han prosperado los procesos de reforma constitucional para quedarse más periodos. En Bolivia, Evo Morales apeló ante la OEA, y la OEA le dijo que era un derecho humano no dejarlo presentarse por tercera o cuarta vez a una reelección. Y eso generó una subversión de los propios y ajenos, porque en realidad lo que estás haciendo es una autocracia moderna. Lo que pasa es que siempre hay una amenaza de, ante altísimos niveles de aprobación y pocas figuras de renovación, que un año antes alguien les empieza a decir al oído, no tenemos a nadie va a poder hacer que ganemos así, va a venir el otro y nos va a perseguir a todos. Entonces la institucionalidad de un país se construye cumpliendo las promesas. Dentro de 3 años sabremos si cumplir esa promesa le permite a él dejar un legado de no solo no lo hice, sino que ni siquiera lo intenté, para que no haya un debate que durante el último año se convierta en ¿se quiere reelegir o no se quiere reelegir? Porque si no, no nos importan las instituciones, nos importa quedarnos con las instituciones. Y ese es el problema que tiene la política en su conjunto, que va perdiendo credibilidad porque alguien antes de asumir su segundo mandato dice que no se va a reelegir y después cambia de opinión. Yo creo que lo legitima y que está muy bien que él diga, ojalá lo cumpla, que es
no me voy a quedar. Y yo creo que la mejor señal de que efectivamente no tiene intenciones de mantenerse o de cambiar la constitución para ello es que ayer anunció que la reforma constitucional va a ser la primera que va a presentar. O sea, porque si tuviera la intención Claro, la deja efectivamente de de último. cambiarla para reelegirse, la deja de último, ¿sabes? El último Pero cartucho. hay algo que yo creo que lo complica y me gustaría que tú nos des luz, Julián, porque ante una reforma fiscal, ya el presidente Abinader ya terminó su carrera desde esa perspectiva, porque ya después de presidente, ya. Pero hay otras personas que sí tienen ambiciones políticas y que ante unas reformas que pueden ser complicadas o no simpáticas políticamente, tienen un costo político importante. Entonces, quizá mucha gente lo deje solo ante estas posibles reformas. ¿Tú no crees que pudiera ser de esa Bueno, forma? eso está por verse porque no sabemos cuál es la reforma que se está planteando, pero los procesos de negociación en la política hacen que alguien presente una reforma muy ambiciosa y que después no sea tan ambiciosa porque nadie quiere cargar con esa responsabilidad. Pero ya plantearlo es de una valentía importante. No creo que sea un problema, sobre todo porque es esto del legado. Alguien que dice yo no voy a... Y además con una forma de liderazgo muy grande. O sea, él tiene hoy unos niveles de aprobación adentro y afuera de su partido que le permiten decir, bueno, no, esto es lo que se... Pero vos te vas, sí, pero esto es lo que hay que hacer. Claro. No creo que sea un problema. El cálculo político posterior va a ser parte de las negociaciones, seguro, pero no creo que sea un problema. Y que él seguirá siendo miembro del PRM y dirigente. Sí, Yo claro. creo que hay ejemplos, por ejemplo, en Latinoamérica, como Mujica siguió siendo senador después de ser presidente. Sí. Y aquí hay casos de otros políticos que se mantienen. Pero en Uruguay es por ley eso, Sí, es ¿no? por ley. No. No. Ah, pero mira qué bien. Eso Pero podría ¿Tú ser... presentado- tú sabes que eso debería ser en Venezuela por mucho tiempo, cuando tú eras, o sea, apenas dejabas la presidencia, automáticamente por constitución te convertías en senador En vitalicio. Argentina, creo. Entonces eso te garantizaba Claro, un espacio político poder. Claro, una de participación. influencia. Exactamente. Bueno, Pero señores, Julián, pero- Y de impunidad también. Gracias Por favor, Julián, por muchas acompañarnos. gracias por el tiempo. Quienes quieran seguir la conversación por la vía digital, que es la especialidad de Julián, lo pueden seguir en sus redes sociales, en Julián _, Canarek, con cal al inicio y al final. Y también pueden ahí ver su libro, Trascender el Reactivo, que también aborda todos los temas de los retos de la política, de la comunicación digital Ahí en ve. la política. Ahí veo una Y conferencia, ¿eh? nos va a acompañar mañana a las 7 de la noche en una conferencia en el auditorio de la Fundación Global, donde también pondremos a circular Ve, el Alex, libro, estás invitado. el libro de yo no sé Julián. por qué no me invitan allá. No, yo estoy invitado. Pero eso es con invitación o es No, abierto al público, ¿cómo es abierto al público y también pondremos a circular el libro de Julián en República Dominicana. De nuevo, Trascender el Reactivo. Y va a estar el líder, guía y maestro. Si te refieres al expresidente Leonel Fernández, no, él está en Londres. Sí, recuerda que está ¿Puedes en ir? Cumpliendo Ah, verdad, invitados, sí. Puedes ir libremente. cumpliendo obligaciones. Ya se le pasó la gripe, me imagino. Es No se posible. diga más. Gracias, Julián. Julián Canarek. Ustedes son terribles. No son fáciles. Esta No se diga más por Top Latina.